Marido humilla a su esposa y la saca del baño por oler mal. Ella rompe en llanto. Pero después, deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La casa olía a tela recién planchada y café recalentado. Eran las 6 de la mañana y Lucía ya estaba despierta desde hacía más de una hora. Había preparado el desayuno, puesto una tanda de ropa en la lavadora y estaba sentada frente a su máquina de coser, remendando los uniformes escolares de sus hijos. Afuera, el sol apenas se asomaba y dentro el reloj parecía avanzar más lento que su cansancio. Lucía tenía 43 años, pero últimamente su cuerpo le pesaba como si tuviera el doble. Las noches se le iban entre sudores repentinos y vueltas en la cama, mientras trataba de encontrar una posición que calmara el fuego que le subía por el cuello sin aviso. En las mañanas despertaba empapada, con el cabello pegado a la frente y un dolor en la espalda baja, que la hacía caminar como si tuviera años de cargar con un costal invisible. Pero aún así cumplía. Cada día era una coreografía ensayada al milímetro. Preparar el desayuno, despertar a los niños, revisar mochilas, empacar loncheras, asegurarse de que Esteban tuviera su camisa planchada y sus zapatos limpios. Luego, una ducha rápida y a trabajar desde su pequeño rincón en la sala donde había montado su taller de costura. No era mucho, pero con eso ayudaba a completar los gastos. Cose vestidos, ajusta pantalones, remienda uniformes de la colonia. Todos la conocen por su precisión y su puntualidad, pero nadie sabe lo que le pesa el alma. Lucía no hablaba de su menopausia con nadie, ni con su esposo, ni con sus hijos, ni con sus clientas. Cuando alguna mujer del barrio hacía comentarios entre risas sobre los bochornos o los cambios de humor, ella solo sonreía de forma incómoda y bajaba la mirada. En su casa, todo lo que no fuera tangible, todo lo que no pudiera verse o tocarse, era considerado exageración. Esteban era un hombre de pocas palabras y menos caricias. Desde hacía años, su trato con Lucía se había reducido a lo funcional. ¿Ya está la comida? ¿Me planchaste la camisa? ¿Pagaste la luz? Casi nunca la miraba a los ojos, y cuando lo hacía, era con esa expresión de fastidio que la hacía sentirse fuera de lugar en su propia casa. Él no sabía que por las noches, Lucía lloraba en silencio cuando nadie la veía, que se tocaba el abdomen frente al espejo, intentando reconocerse en ese cuerpo hinchado que ya no obedecía como antes, que evitaba los espejos porque no quería enfrentarse a esa imagen de una mujer que se sentía desvanecida. Tampoco sabía que Lucía a veces se ponía perfume solo para sentirse viva, que se detenía frente a la ventana con la taza de café entre las manos, observando a otras mujeres pasar con su maquillaje impecable, sus blusas planchadas, y se preguntaba si algún día volvería a sentirse así, segura, deseada, bonita. Los hijos, adolescentes como todos, vivían en su mundo de celulares, tareas y silencios compartidos. No eran malos chicos, pero tampoco sabían cómo preguntar por lo que no se decía en voz alta. Sentían la distancia entre sus padres como un hueco en la sala, pero nadie hablaba de eso. Aquella mañana, Lucía tuvo otro de esos episodios. Estaba ajustando el dobladillo de un vestido rosa cuando un calor abrasador le subió desde el pecho hasta las orejas. Tuvo que detenerse, dejar caer la tela sobre sus piernas y respirar profundo con los ojos cerrados. El sudor le bajó por la sien y el corazón le palpitaba como si hubiera corrido una cuadra entera. No dijo nada. Se limpió con el dorso de la mano, se amarró el cabello en un chongo improvisado y siguió cosiendo. Como siempre. A mediodía, preparó arroz con pollo y sirvió los platos en silencio. Esteban llegó del trabajo con su paso, firme y su mirada perdida. No preguntó cómo estaba, no le dio ni un beso en la mejilla, solo se sentó y empezó a comer.
Lucía observó cómo masticaba con la vista fija en el celular. ¿Está bien de sal?, preguntó ella con una voz tímida, casi infantil. Esteban levantó la vista por un segundo. Sí, está bien. Y siguió comiendo. Lucía sintió una punzada. No por la respuesta seca, sino por lo acostumbrada que estaba a esa indiferencia. ¿En qué momento había dejado de importar? ¿Cuándo? Fue la última vez que él la vio de verdad. Después de la comida, lavó los trastes mientras los hijos regresaban a sus cuartos y Esteban se acostaba en el sillón a ver televisión. Ella recogió los vasos, secó el piso y se permitió unos minutos sola en el baño. Cerró la puerta, se desnudó lentamente y se sentó en el borde de la tina. Miró sus piernas, sus brazos, su vientre. Había estrías, había manchas, había flacidez, pero también había historia. Ese cuerpo había gestado 2 hijos, había trabajado miles de horas, había amado y llorado. Se metió bajo el agua caliente, cerró los ojos y por un momento permitió que el vapor la envolviera como si fuera un abrazo. Allí, en ese rincón pequeño, podía bajar la guardia, pero su mente no descansaba. Recordó una vez, hace muchos años, cuando Esteban le cantaba bajito en el oído mientras cocinaban juntos, cuando la esperaba despierto si salía con sus amigas, cuando le escribía pequeñas notas en servilletas que metía en su bolsa. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Cuándo fue que el amor se volvió rutina? O tal vez nunca fue amor, solo necesidad mal disfrazada. Lucía se quedó más de lo debido en la tina. No quería salir. Afuera no había calorcito ni vapor que la abrazara. Afuera había exigencias, miradas vacías y un esposo que no la reconocía ni como mujer ni como persona. Cuando salió, se envolvió en una toalla y se miró al espejo con resignación. Se prometió a sí misma que aguantaría, que sus hijos no tenían la culpa, que era solo una etapa y que ya pasaría. Se repitió todo eso, pero en el fondo ya no lo creía. Y así, como cada día, salió del baño, respiró hondo y volvió a su puesto en la máquina de coser, esperando que el amor propio regresara algún día a tocar la puerta. Porque aunque nadie la escuchara, dentro de Lucía, el silencio ya empezaba a doler. Era una de esas noches en las que el calor se pegaba al cuerpo como una cobija húmeda. La televisión murmuraba desde la sala y los platos de la cena seguían en el fregadero, con restos de arroz seco y grasa en los bordes. Lucía ya había dejado todo listo para el día siguiente. Las mochilas de los niños al pie de la puerta, la ropa doblada sobre las sillas, la mesa barrida. El sudor le escurría por la nuca y sus pantuflas pegaban con cada paso sobre el piso de cerámica caliente. Se encerró en el baño sin hacer ruido, como si estuviera pidiendo permiso para existir. Cerró la puerta con cuidado, sin pestillo. Se desvistió con lentitud, dejando caer la blusa mojada por el sudor sobre el cesto, luego el pantalón, luego el sujetador, que se le había vuelto incómodo desde que sus pechos empezaron a doler con los cambios hormonales. Abrió la llave de la regadera y dejó que el agua templada cayera durante unos segundos. Se metió bajo el chorro, como quien se entrega, no por placer, sino por necesidad. Allí, bajo el agua, Lucía por fin soltó el aliento que llevaba conteniendo desde la tarde. El vapor empañó el espejo y las paredes mientras ella cerraba los ojos, permitiendo que el agua la limpiara más del alma que del cuerpo. No había música, ni velas, ni lujo, solo ella y el silencio, ese que a veces se volvía insoportable, pero que otras veces era su único refugio. En la sala, Esteban se levantó del sillón para ir a su cuarto. Cruzó el pasillo justo cuando el vapor del baño se colaba por debajo de la puerta entreabierta. Frunció la nariz. Se detuvo un segundo y, en voz alta, sin cuidado ni piedad, dijo: «¿Puedes apurarte? Hueles horrible. Parece que el baño se va a descomponer contigo ahí adentro». Su voz no fue un grito, pero cortó el aire como una navaja.
Venía cargada de desprecio, como si esas palabras le supieran a algo que llevaba tiempo queriendo escupir. Desde la regadera, Lucía se congeló. El agua seguía cayendo, pero ella ya no la sentía. Su cuerpo se tensó, la espalda recta, los ojos abiertos. Se quedó inmóvil, como una estatua de vergüenza. Afuera, el silencio se hizo pesado. Esteban no se detuvo ahí. Alcanzó a girar la cabeza hacia la sala donde estaban sus hijos y su madre, doña Carmen, y agregó con una risa ahogada: ¿Ni para eso sirves ya? Nadie se rió, ni uno solo. Los hijos, sentados frente al televisor, bajaron la mirada al mismo tiempo. Santiago, el mayor, apretó la mandíbula. Valeria, de 14, dejó el control remoto sobre el cojín y se cruzó de brazos. Doña Carmen se acomodó en su asiento, pero no dijo nada. Solo desvió la mirada hacia el piso, como si lo que acababa de escuchar fuera una vieja melodía que le recordaba algo que había querido olvidar. Lucía abrió la puerta del baño con lentitud. Tenía el cuerpo envuelto en una toalla, el cabello húmedo pegado a las mejillas y los ojos enrojecidos por el vapor o por algo más. Dio un paso hacia afuera y cada centímetro que avanzaba era como caminar desnuda entre cristales. Sentía que todos los ojos estaban sobre ella, aunque nadie la miraba directamente. Eso era peor. Pasó frente a Esteban sin verlo, sin decir nada, sin levantar la cabeza. Los pies mojados dejaban huellas en el piso como si su dolor se marcara detrás de ella. Se metió en el cuarto y cerró la puerta. Esta vez sí con pestillo. Y se dejó caer al suelo, espalda contra la puerta, toalla aún enredada en el cuerpo. Como si soltarla fuera lo mismo que rendirse del todo. No lloró de inmediato. Primero vino el vacío. Esa sensación de querer desaparecer, de desear que la regadera la hubiera tragado entera. Luego, poco a poco, la garganta se le cerró y la respiración se volvió irregular. Tapó su rostro con las manos y entonces, sí, se rompió. Las lágrimas salieron como agua contenida tras un dique que ya no pudo sostenerse. Lloró por la humillación, por la rabia, por la impotencia, pero también por algo más profundo, por sentirse sola en su propia casa. Mientras tanto, en la sala, el silencio seguía siendo una presencia viva. Santiago se levantó lentamente. Fue a la cocina y abrió la nevera sin buscar nada en particular. Quería hacer algo, cualquier cosa, que lo sacara de ese momento incómodo. Valeria se fue a su cuarto sin decir palabra. Cerró la puerta con cuidado y del otro lado se le escapó un suspiro largo, como si llevara peso que no le correspondía. Doña Carmen, sentada en el sillón, miraba la pantalla del televisor sin ver nada. En su rostro había algo más que tristeza. Había vergüenza. Había historia. Como si esa escena no fuera nueva para ella, sino un eco lejano de otra vida, de otro hogar. Esteban volvió a su sillón, tomó el control remoto y subió el volumen, como si el ruido pudiera borrar lo que acababa de decir. Como si su comodidad no hubiera sido interrumpida. No preguntó si Lucía estaba bien. No pareció afectado por el impacto de sus palabras. Se cruzó de brazos y puso una película de acción, como si el mundo pudiera seguir igual. Pero no era así. En el cuarto, Lucía seguía en el piso. Se arrastró hasta la cama, se sentó con la espalda encorvada y abrazó una almohada con fuerza. Cada lágrima era una descarga, un pedacito de dolor que llevaba años acumulando. Recordó otras veces en que Esteban le había hablado con frialdad, con desprecio, con superioridad, y recordó cómo ella siempre había callado, por los hijos, por la paz, por miedo a quedarse sola. Pero esta vez fue diferente. Esta vez lo dijo frente a todos. Esta vez la vergüenza fue pública. Esta vez algo se rompió para siempre. Se quedó dormida con la toalla aún puesta, con el cabello mojado, con la almohada húmeda de llanto.
Afuera, la casa se hundía en una quietud incómoda. Nadie hablaba, nadie preguntaba, nadie tocaba la puerta. Esa noche, el hogar dejó de ser hogar. Se convirtió en una casa donde las palabras dolían más que el silencio, donde las miradas evitaban la verdad, donde el respeto se había perdido en algún punto del camino, y nadie supo cuándo ni cómo. Pero el corazón de Lucía, ese ya no se quedaría callado por mucho tiempo. La mañana llegó sin avisar, como siempre, pero esta vez fue más cruda. El sol atravesaba las cortinas con descaro y el cuarto olía a encierro y a humedad de lágrimas secas. Lucía abrió los ojos lentamente, con el cuerpo pesado y la garganta cerrada. No supo cuánto tiempo había dormido, pero no se sentía descansada. Se sentía vencida. La toalla seguía a un lado de la cama, hecha un nudo, y su pijama estaba mal puesta, como si al vestirla en la oscuridad se hubiera equivocado de cuerpo. Caminó descalza hasta el baño del cuarto. Se enjuagó el rostro con agua fría, sin mirarse al espejo. El reflejo ya no le decía nada. Era solo una imagen vacía, sin fuego, sin voz. En la cocina, el reloj marcaba las 6:20. Todo seguía en su lugar. Los trastes sin lavar, los libros escolares apilados en la mesa, la televisión apagada. Lucía puso agua a calentar para el café y comenzó a preparar el desayuno, como si su cuerpo funcionara en modo automático. Movía las manos, cortaba el pan, batía los huevos, pero su mente no estaba ahí. Esteban bajó las escaleras con su paso habitual, como si el mundo no hubiera cambiado, como si la noche anterior no hubiese existido. Traía el celular en una mano y la corbata mal puesta. Se acercó al refrigerador, sacó un jugo y al pasar junto a ella dijo: «Hoy tengo junta temprano, no te tardes con el desayuno, nada más». Ni una palabra sobre lo que había dicho, ni un intento de disculpa, ni una mirada, como si borrar una humillación fuera tan fácil como cambiar de canal. En la televisión, Lucía no contestó. Sirvió los huevos en silencio, colocó los platos en la mesa y llamó a sus hijos con una voz baja que apenas cruzó el pasillo. Santiago llegó primero, con el cabello desordenado y los ojos aún cargados de sueño. Le siguió Valeria en 1900 pijama, con sus audífonos colgando del cuello. Ambos se sentaron sin decir palabra. Durante el desayuno, el aire estaba denso. Nadie masticaba fuerte, nadie movía los cubiertos con confianza. Era como si todos caminaran sobre vidrio molido. Esteban hojeaba su celular mientras comía sin levantar la vista. Santiago daba bocados cortos, mirando su plato como si fuera un secreto incómodo. Valeria fingía leer algo en su celular, pero su atención estaba en las manos de su madre, que temblaban apenas al sujetar la taza de café. Lucía intentó comer, pero el bocado no le pasaba. Su estómago se cerraba cada vez que escuchaba la voz de Esteban o sentía su presencia cerca. Le ardían los ojos, pero no lloró. No delante de ellos, no otra vez. Después de recoger los platos, se encerró en su pequeño taller de costura. Había 3 encargos pendientes: un uniforme escolar que debía acortar, una blusa que necesitaba botones nuevos y una falda que pedía un cierre invisible. Pero sus dedos se negaban a coordinar, la aguja se le caía, la tela se le arrugaba y la vista se le nublaba. Su cuerpo, ese que siempre le había respondido con obediencia, ahora parecía traicionarla. Intentó enfocarse, respiró hondo, se secó las manos con un trapo, pero no había caso. Se detuvo, cerró los ojos, sintió el pulso en las sienes. El corazón le latía rápido, como si su pecho fuera una jaula. Tuvo que sentarse, inclinarse hacia adelante y esperar a que el temblor pasara. En la calle pasaban vendedores ambulantes, niños gritando, motos zumbando. La vida seguía como si nada, como si no supiera que en esa casa
Había una mujer rota, invisible, agotada. Doña Carmen entró a la cocina en silencio. Lucía la escuchó mover sillas, abrir la alacena, acomodar cosas. No intercambiaron palabras, no aún, pero en el fondo ambas sabían que algo estaba diferente, que esa casa había cambiado de atmósfera. Al mediodía, Lucía preparó sopa de fideos. Mientras servía, miraba el agua burbujear como si algo dentro de ella también quisiera estallar. La cocina se llenó de vapor y por un instante sintió una punzada de aquella escena del baño. El olor, la humedad, el calor, todo regresaba de golpe. Se apoyó en el fregadero y apretó los ojos, deseando con todas sus fuerzas no recordar. Pero no se puede elegir qué parte del dolor se queda. Cuando Esteban volvió del trabajo esa tarde, saludó con un «¿Qué hay de comer?», y se sentó como si no llevara una deuda de respeto sobre los hombros. Lucía le sirvió sin mirarlo, ya no por sumisión, sino porque mirar a alguien que no te ve duele más que cualquier palabra. Los hijos seguían comportándose como fantasmas. Valeria se encerraba más tiempo en su cuarto y Santiago evitaba pasar cerca de su padre. El televisor volvió a sonar en la noche, con el volumen más alto de lo normal, como si quisieran llenar con ruido lo que nadie se atrevía a decir. Lucía se dio cuenta de que su mirada ya no brillaba. Lo notó en un reflejo en la ventana mientras regaba las plantas. Su rostro parecía otro. La línea entre las cejas se le había marcado más. Los labios secos, el cuello, con una tensión que le subía hasta la nuca. No era solo el cuerpo, era su alma la que se estaba desdibujando. Esa noche, antes de dormir, se sentó frente a la máquina de coser con un vestido que no había terminado. Pasó los dedos por la tela como si fuera piel. Recordó los primeros años de su matrimonio, cuando cosía con música y esperanza, cuando pensaba que su esfuerzo sería suficiente para que todo funcionara. Cerró los ojos y sintió el vacío en el estómago, no por hambre, sino por ausencia. Afuera, Esteban roncaba. Los hijos dormían. Doña Carmen tejía en la sala en silencio. Y ella se preguntaba si valía la pena seguir fingiendo que todo estaba bien, porque por dentro algo había cambiado para siempre. Algo se había quebrado la noche anterior, y aunque los demás actuaran como si nada, Lucía ya no era la misma. Y aunque no sabía qué haría con ese cambio, sabía que ya no podía volver atrás. La tarde había caído con una lentitud dolorosa. El cielo estaba cubierto de nubes gruesas, como si también él quisiera guardar luto por algo que aún no se nombraba. En el interior de la casa, el ambiente seguía tan tenso como en los días anteriores. El sonido de los pasos se escuchaba con cautela. Se hablaba lo mínimo. Se evitaban los cruces de miradas. Lucía permanecía en su habitación, con la costura olvidada sobre la mesa y los pensamientos desordenados dentro del pecho. Había dejado de buscar respuestas en el espejo porque ya no se reconocía en él. Se había cansado de adivinar qué tanto valía su silencio, de cuántas partes de sí misma había sacrificado para sostener una casa que cada vez se sentía menos suya. Estaba sentada al borde de la cama, con las piernas cruzadas y la mirada fija en un punto invisible de la pared. Ni siquiera lloraba ya. El llanto se había secado como la tierra después de muchas sequías. Fue entonces cuando escuchó los pasos, pausados, suaves, familiares. La puerta se abrió sin prisa y en el umbral apareció doña Carmen. En sus manos traía una caja de madera vieja, gastada en las esquinas, con pequeños clavos oxidados que apenas la mantenían unida. Lucía frunció el ceño sin entender. ¿Puedo pasar?, preguntó la mujer con una voz apenas audible. Lucía asintió sin decir palabra. Doña Carmen cruzó el cuarto con lentitud y colocó la caja sobre la cama. Luego se sentó junto a ella, dejando un espacio prudente entre ambas.
No hubo explicaciones inmediatas. Solo el ruido de la tapa al abrirse, un crujido leve que parecía arrastrar consigo décadas de silencios. Lucía miró el interior de la caja con curiosidad contenida. Había trozos de tela bordada, algunas desteñidas, otras aún vibrantes. Había fotografías antiguas, de rostros serios y vestidos largos, de bodas y comuniones. Y había también un puñado de cartas dobladas con cuidado, atadas con un listón morado. Doña Carmen tomó una de las telas y la pasó por los dedos con delicadeza, como si acariciara una parte de sí misma. «Esta la bordé cuando estaba esperando a Esteban», dijo, con la voz temblorosa. Tenía 19 años. Pensaba que el amor era eso, servir, callar, aguantar. Lucía la observó en silencio, sin atreverse a interrumpirla. La mujer mayor desató el listón y sacó una carta. La leyó con los ojos, pero no en voz alta. Al terminar, respiró hondo y por primera vez la voz se le quebró. También me dijeron que olía mal una vez. Después de parir, recuerdo que no podía levantarme bien de la cama. Tenía fiebre, estaba débil, y él, su padre, me dijo que apestaba a leche y a sangre, que parecía un animal. Hizo una pausa. Nunca se lo conté a nadie, nunca lo dije. Me lo tragué, como tantas otras cosas. Lucía sintió una punzada en el pecho, no por las palabras, sino por la mirada con que doña Carmen las decía. Era una mirada rota, pero no vacía. Una mirada que reconocía el dolor ajeno porque había vivido el propio. Yo pensé que si callaba lo suficiente, él iba a cambiar, continuó, que si era buena esposa, buena madre, buena ama de casa, él iba a valorarme, pero nunca lo hizo. Y cuando me quise dar cuenta, ya me había convertido en una sombra. Sacó otra fotografía de la caja, una en blanco y negro, en la que se la veía joven, de pie, junto a un hombre serio. Su expresión era contenida, casi ausente. Te he visto, Lucía. Sé que finges que no pasa nada, sé que sigues moviéndote para no desmoronarte, pero anoche vi cómo te rompiste y me dolió porque me vi en ti. Lucía sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada, incapaz de sostener esa carga de sinceridad tan de golpe. Me arrepiento, hija, dijo la mujer. Me arrepiento de no haber dicho nada cuando tenía tu edad. Me arrepiento de haber sido cómplice con mi silencio, porque no decir nada también es permitir. Pasaron unos segundos de quietud. Doña Carmen extendió la mano, tomó la de Lucía con suavidad y la apretó, como si buscara compartirle algo de su fuerza tardía. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lucía, primero con timidez, luego sin control. Lloró por todo lo que no había dicho, por todo lo que había aguantado, por todo lo que había creído que debía soportar para ser buena. No estás sola, dijo la anciana, mirándola con ternura. Yo me quedé callada en mi tiempo, pero hoy no me voy a quedar callada por ti. Lucía apretó la mano de doña Carmen con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien la veía, no como madre, ni como esposa, ni como ama de casa, sino como mujer. Una mujer con cicatrices, con dolores no nombrados, pero también con una dignidad que, aunque arrinconada, seguía viva. Pasaron la tarde revisando la caja. Doña Carmen le contó historias detrás de cada tela, de cada carta, de cada foto. Le habló de la primera vez que quiso irse de casa y no se atrevió, de los sueños que guardó en cajones y que ahora solo existían en papel. Y Lucía escuchó. Escuchó como si cada palabra fuera un ladrillo que ayudaba a reconstruir un poco de lo que le habían derrumbado. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, la caja quedó cerrada nuevamente. Pero lo que se había abierto entre ellas no tenía tapa. Era un puente silencioso.
hecho de comprensión, de respeto y de dolor compartido. Doña Carmen se levantó con esfuerzo. Antes de salir del cuarto, se giró y dijo sin alzar la voz: «Tú todavía puedes elegir distinto, Lucía. No dejes que el silencio te robe la vida como me la robó a mí». Lucía asintió despacio, no prometió nada, no lloró más. Pero dentro de ella algo había despertado, algo pequeño, casi imperceptible, una semilla que tal vez con el tiempo podría crecer. Y esa noche, por primera vez en muchos días, durmió con la sensación de que no estaba completamente sola, que su dolor no era invisible, que su historia tal vez apenas comenzaba. Lucía no sabía exactamente qué la impulsó a levantarse esa mañana con una fuerza distinta. Tal vez fueron las palabras de doña Carmen aún resonando en su pecho, o tal vez fue ese deseo sutil, pero cada vez más firme, de no seguir desapareciendo. Lo cierto es que cuando se miró en el espejo al lavarse los dientes, por primera vez no desvió la mirada. Se quedó ahí, viendo sus ojeras, las líneas nuevas en su frente, la palidez de su rostro. Y sin embargo, había algo más. Una especie de temblor interno que no era miedo, sino impulso. Después de dejar a sus hijos en la escuela, Lucía caminó unas cuadras más. No tenía una dirección clara, solo un volante arrugado en su bolsa que había encontrado días atrás en la panadería. Lo había leído con escepticismo. Círculo de mujeres, acompañamiento emocional y apoyo durante la menopausia. Entrada. Libre, no estás sola. No lo había tirado. Lo había doblado en 4 y escondido en su monedero como quien guarda una llave sin saber a qué puerta pertenece. Llegó a un pequeño centro comunitario pintado de azul, con ventanas abiertas y olor a café. Le temblaban un poco las manos al empujar la puerta. Adentro, un grupo de mujeres charlaba alrededor de una mesa con termos, galletas, pañuelos y libretas. Nadie vestía de manera especial. No eran diferentes a ella, eran vecinas, madres, tías, abuelas, mujeres que también cargaban historias en la espalda. Una de ellas, de cabello rizado y sonrisa cálida, se acercó. «Eres nueva. Bienvenida. Pasa, siéntate donde quieras. Aquí nadie juzga». Lucía asintió, sin saber qué decir. Se sentó en una silla de plástico y observó. Escuchó a una mujer hablar de cómo su pareja ya no la tocaba. A otra contar que sentía que su cuerpo era un enemigo. Otra más reía al relatar cómo olvidó las llaves dentro del refri. Rieron con ella, no de ella. La risa no venía del juicio, sino del alivio compartido. Era como si en ese espacio el dolor no doliera tanto. No se atrevió a hablar el primer día, pero volvió, y volvió, y volvió, otra vez. La tercera vez llevó un poco de pan dulce y se sentó más cerca del centro. La cuarta vez ya saludaba por nombre a 2 mujeres. Y la quinta habló. Fue una frase pequeña, una oración quebrada, apenas audible. «Mi esposo me humilló por cómo olía frente a mis hijos». Al decirlo, sintió que algo se abría dentro de ella, como una presa vencida. Las lágrimas llegaron, pero no la detuvieron. Siguió hablando, con pausas, con dificultad, pero sin parar. Contó del baño, del silencio, del dolor en el pecho, de lo invisible que se sentía. Las mujeres no la interrumpieron, algunas asintieron, otras lloraron con ella. Alguien le pasó un pañuelo. No hubo consejos vacíos ni frases hechas, solo presencia, escucha, acompañamiento. Ese día, al salir del círculo, caminó más erguida. No porque el problema se hubiera ido, sino porque por fin se había permitido decirlo en voz alta. Nombrar el dolor lo hizo menos grande. Los días siguientes, Lucía comenzó a notar pequeños cambios. Se vestía con más intención, aunque fueran jeans viejos. Se recogía el cabello con una trenza en lugar de dejarlo hecho bola.
Compró una crema con aroma a lavanda y se la aplicaba cada noche, no por Esteban, sino por ella. Ya no evitaba el espejo. A veces incluso se sonreía sin razón. En el círculo compartió que era costurera. Una de las mujeres, de nombre Mireya, la escuchó con atención. ¿Y enseñas?, preguntó. Porque en la ONG donde colaboro están buscando a alguien que enseñe corte y confección a mujeres que quieren aprender un oficio. Muchas vienen saliendo de situaciones bien duras, como la tuya. Lo que tú sabes puede cambiarles la vida. Lucía se quedó en silencio, sorprendida. Nunca se había visto como alguien que pudiera enseñar. Siempre había sido la que servía en silencio, la que se quedaba al fondo, la que cumplía sin ser vista. Pero Mireya la miraba con convicción, como si ya la imaginara ahí, frente a otras mujeres, compartiendo no solo conocimiento, sino dignidad. No tienes que decidir ahora, agregó, solo piénsalo. A veces enseñar es una forma de sanar también. Lucía salió esa tarde con la dirección anotada en un papel y el corazón latiendo con una mezcla rara de miedo y emoción. En el camino de regreso compró un metro de tela color vino que no necesitaba. La eligió porque sí, porque le gustó, porque hacía mucho que no compraba algo para ella. En casa, la rutina seguía. Esteban apenas hablaba, y cuando lo hacía era sobre cosas triviales. Los hijos notaban el cambio, aunque no decían nada. Santiago la miraba con curiosidad, como si tratara de descifrar qué era eso nuevo que brillaba en su madre. Valeria, más discreta, empezaba a quedarse en la cocina cuando ella preparaba la comida, y a veces le preguntaba cosas, como por ejemplo, cómo se hacía un dobladillo. Lucía no compartía aún todo lo que pasaba en el grupo. Era su espacio, su refugio, su inicio de renacimiento. Pero algo dentro de ella empezaba a enderezarse, como una planta que había vivido demasiado tiempo en sombra, y al fin encontraba un rayo de sol. Un viernes por la tarde fue al centro comunitario donde se ubicaba la ONG. Era un lugar modesto, con paredes decoradas con carteles de derechos humanos, frases de mujeres famosas, dibujos de niños. Le mostraron el pequeño taller de costura, 3 máquinas, algunas telas, botones desordenados, tijeras sin filo. Todo estaba revuelto, pero había vida, había posibilidad. La encargada le sonrió con sinceridad. ¿Te animas? Lucía miró las máquinas, la luz que entraba por la ventana, la silla vacía frente al pizarrón. Se imaginó a sí misma enseñando cómo enhebrar una aguja, cómo marcar una pinza, cómo coser una blusa. Se imaginó hablando con mujeres que, como ella, necesitaban escuchar una voz que les dijera, «Sí puedes». Asintió. «Sí, me animo». Esa noche, al llegar a casa, preparó la cena como siempre. Esteban comió en silencio. Los hijos hablaban entre ellos, pero dentro de Lucía había música. Una música suave, apenas perceptible, pero constante. No era un cambio escandaloso. No había gritos, ni portazos, ni declaraciones dramáticas. Era algo más poderoso. Una mujer reencontrándose a sí misma desde dentro. Y eso nadie podía quitarlo. Era domingo, y en la casa se respiraba ese aroma que mezclaba tortillas recién hechas con frijoles calentados en el comal. Lucía, desde temprano, había estado en la cocina preparando con esmero cada platillo. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque algo dentro de ella le pedía hacerlo con dignidad. Esa mañana, al peinarse frente al espejo, se recogió el cabello con una pañoleta azul cielo, la misma que antes guardaba para ocasiones especiales. Esta vez se la puso para ella misma. Doña Carmen le había propuesto hacer una comida familiar. Dijo que quería reunir a todos, pero su mirada llevaba algo más. Lucía lo supo. No preguntó, solo asintió. Prepararon juntas arroz,
carne, en su jugo, agua de limón. La mesa larga se colocó en el patio trasero. Las sillas se acomodaron en círculo, como si inconscientemente supieran que ahí no solo se iba a comer, sino también a hablar. Esteban llegó con su expresión habitual, el ceño ligeramente fruncido, las manos en los bolsillos, los saludos breves. Santiago y Valeria ya estaban ahí, ayudando con los vasos y los platos. Lucía los miraba moverse y sentía, por primera vez en años, que la distancia entre ellos comenzaba a cerrarse. Eran adolescentes, sí, pero sus miradas buscaban la suya. Ya no la evitaban. La comida fluyó entre comentarios triviales y cucharadas servidas con cierta tensión en el aire. Todos sabían, aunque nadie lo dijera aún, que algo se estaba gestando. Doña Carmen comía despacio, como si masticara cada palabra antes de soltarla. Al terminar, mientras Lucía recogía los platos vacíos y Valeria le ayudaba a llevarlos a la cocina, doña Carmen se quedó sentada, con el cuerpo erguido y las manos sobre el regazo. Miró a su hijo con una calma que no era tibia, sino firme. Cuando habló, el murmullo del patio se apagó solo. «Quiero decir algo», dijo, y no fue una petición, fue una afirmación. Esteban alzó la ceja como extrañado. «¿Ahora qué, mamá?» Doña Carmen no respondió de inmediato. Miró alrededor. Sus nietos atentos, su nuera con las manos aún húmedas por el jabón, y él, su hijo, ese hombre que alguna vez cargó en brazos. Apretó la mandíbula con suavidad y comenzó. «Hace muchos años, cuando yo tenía más o menos la edad que ahora tiene Lucía, vivía con un hombre que me decía cómo debía hablar, cómo debía vestirme, cuándo debía reírme. Me decía que olía mal después de un día de trabajo, que ya no servía para nada, que mejor me callara». Esteban se movió incómodo en la silla. «Mamá, ¿por qué estás contando eso ahorita?» «Porque ya me cansé de quedarme callada, Esteban», dijo ella sin levantar la voz, «porque te vi repetir lo mismo, porque te vi humillar a la mujer que se ha partido el lomo por esta casa, por tus hijos, por ti. Y yo, que he vivido el mismo dolor, me quedé callada». Otra vez, Lucía se quedó congelada en la entrada del patio. Las palabras de su suegra le cruzaron el pecho como ráfagas de viento inesperado. Doña Carmen continuó. «¿Te parece gracioso humillar a la mujer que ha dado todo por ti? Decirle que huele mal porque su cuerpo está cambiando como cambia el cuerpo de todas las mujeres que viven suficiente para ser sabias». Esteban sonrió con ese gesto cínico que usaba cuando se sentía acorralado. «Ay, mamá, no empieces con tus dramas. Todos sabemos que a veces exageras». «No, Esteban, no estoy exagerando. Estoy hablando de frente. Y te lo voy a decir claro. Lo que huele mal aquí no es el cuerpo de Lucía. Es tu egoísmo, tu comodidad, tu incapacidad de ver más allá de ti mismo». Santiago, que hasta ese momento había estado cabizbajo, levantó la mirada. «Papá, ya fue suficiente», dijo con voz temblorosa pero decidida. «La abuela tiene razón. Has sido injusto con mi mamá. Y no solo por lo del baño. Siempre la tratas como si no importara». Valeria se paró junto a su madre, que aún no podía moverse. «Yo ya no quiero que me digas que las mujeres deben aguantarse, porque yo no quiero crecer y terminar así. Yo no quiero callarme como ella ha tenido que hacerlo». Lucía los miraba sin poder articular palabra. Sentía los ojos húmedos, pero no por tristeza. Era otra cosa. Era algo que se parecía mucho a la esperanza. Esteban, por primera vez, no supo qué decir. Quiso burlarse, soltar algún comentario sarcástico, pero se encontró solo. Su madre, sus hijos, su esposa, en todos estaban del otro lado. La silla crujió cuando él se levantó. Se pasó la mano por el cabello y miró alrededor con incredulidad. «¿Ahora todos están contra mí?» «No», dijo Lucía al fin, con voz suave pero sólida. «Estamos
a favor del respeto, algo que tú dejaste de practicar hace mucho. Doña Carmen se levantó con esfuerzo, caminó hasta Lucía y le tomó la mano. Valeria hizo lo mismo, luego Santiago. El silencio que se formó no era incómodo, era digno, era limpio, era el sonido del cambio. Esteban miró la escena sin poder sostenerla, dio media vuelta, murmurando algo que nadie quiso oír, y se fue hacia el interior de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Lucía no lloró. Ya, no decía. Lo que sintió era mucho más poderoso. Era como si de pronto todo ese peso que llevaba sobre los hombros se hubiera movido un poco. No había desaparecido, pero ya no era solo suyo. Esa tarde, el patio quedó lleno de platos vacíos, vasos a medio terminar y palabras que por fin habían salido. Palabras que sanaban, palabras que rompían cadenas, palabras que, aunque tardías, llegaron justo a tiempo. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No era el mismo que cubría las heridas con una manta de indiferencia. Este nuevo silencio tenía otro peso, otra textura. No dolía, no oprimía. Era un silencio que anunciaba cambios, que permitía respirar. En la cocina, el reloj marcaba las 9:20 de la noche. El ruido de la televisión en la sala ya no estaba. Esteban había dejado de prenderla con el mismo entusiasmo de antes. Desde la confrontación en el patio, los días se volvieron más largos para él y más claros para Lucía. Ella se movía con soltura, sin prisa. Había recogido los platos, guardado la comida, limpiado las superficies. No por costumbre, sino porque era su espacio y le pertenecía. Cada movimiento que hacía tenía intención y cada decisión, por mínima que fuera, era suya. No buscaba aprobación, tampoco miedo. Había llegado a un punto donde su dignidad no dependía de las reacciones de los demás. Esteban estaba sentado en el sillón con las piernas abiertas y los codos apoyados en las rodillas, la cabeza gacha. Llevaba ya más de 1 hora en esa posición. Parecía que esperaba algo, aunque no sabía bien qué. No se atrevía a romper el silencio. Tampoco sabía si debía hablar primero. En otro tiempo, habría soltado un chiste seco, una crítica, un comentario ácido. Pero esta vez no había nada que pudiera esconder lo evidente. Había perdido el control. Lucía salió de la cocina con el cabello recogido, las manos secas por el jabón y una camisa de algodón que ella misma había cosido semanas atrás. Caminó hasta el marco de la sala y lo miró. No había reproche en sus ojos. Tampoco pena, solo una certeza que nacía desde muy dentro y que por fin había llegado a su boca. Esteban, dijo con voz firme sin levantarla, quiero hablar contigo. Él levantó la vista con lentitud. Su mirada era incierta, como si esperara una discusión, pero no la hubo. Te he escuchado durante años, continuó ella. He tolerado tus silencios, tus comentarios, tus gestos. He cargado esta casa, nuestros hijos, la comida, la ropa, las cuentas. He cargado todo, incluso tu indiferencia. ¿Y sabes qué? Ya no. Esteban frunció el ceño, como si quisiera interrumpir, pero no lo hizo. Lucía no se lo permitió con la mirada. Yo no nací para que me aguantes. No soy un mueble, no soy una costumbre, no soy una obligación. Nací para que me respeten, para que me escuchen, para que me miren como persona. Y si tú no puedes, entonces yo sí puedo sola. Sus palabras no fueron dichas con rencor. Eran limpias, afiladas por el tiempo. No eran una explosión, eran una declaración. Un manifiesto íntimo. Esteban tragó saliva. Se acomodó en el sillón incómodo. Tenía la boca entreabierta, pero ninguna frase se atrevió a salir. Nada que dijera podría deshacer lo que acababa de escuchar. Lucía no esperó respuesta. No lo necesitaba.
Había pasado demasiados años esperando algo de él. Una caricia, una disculpa, una mirada. Pero esa noche comprendió que la verdadera paz no venía de afuera. Venía de saber quién era y que ella no estaba dispuesta a permitir. Mañana me voy a inscribir en el taller de corte y confección para enseñar. Me ofrecieron un horario fijo. Me van a pagar algo simbólico, pero eso no es lo importante. Lo importante es que lo quiero hacer, porque me hace bien, porque lo hago por mí. Esteban solo asintió, no con aprobación, sino con resignación. Su cuerpo parecía más pequeño, más liviano, más solo. Por primera vez, no era el centro de la escena. Lucía lo miró por un segundo más, no con odio, no con desprecio, solo con claridad. Luego, sin más palabras, giró sobre sus pies y caminó hacia su cuarto. Pero no cerró la puerta como otras veces. No se encerró para llorar. Se sentó en la cama, se descalzó y encendió la lámpara junto a su máquina de coser. Sacó una tela morada que había guardado para después y la cortó en forma de blusa. Una blusa para ella, una que se pondría pronto. Santiago se asomó al cuarto desde el pasillo. ¿Todo bien, ma? Lucía sonrió, suave. Sí, hijo, todo bien. Valeria, detrás de él, le mandó una mirada cómplice. No dijeron más. Se fueron a dormir, pero esa noche los tres durmieron tranquilos, porque por fin el corazón de esa casa latía distinto. Esteban se quedó solo en la sala, con la televisión apagada, con las manos vacías y con una sensación en el pecho que no sabía cómo nombrar. Tal vez pérdida, tal vez vergüenza, tal vez las dos cosas. Lucía no volvió para ver si él la seguía con la mirada. Ya no le interesaba. Y cuando el reloj marcó las 10:30, apagó su lámpara, se acostó en su cama y cerró los ojos con una certeza nueva. No se trataba de venganza, ni de castigo. Se trataba de respeto. Y ella, al fin, se lo estaba dando a sí misma. Sol entraba con dulzura por la ventana del taller. Las cortinas, que antes eran opacas y siempre estaban cerradas, ahora se agitaban con el viento. Lucía cosía con la espalda recta y la cabeza en alto. En la pared, justo frente a su máquina de coser, colgaba una hoja con letras pintadas a mano que decían: «No remiendo lo que no quiero conservar». Era una frase que había leído en el grupo de mujeres y que, sin saber cómo, se le quedó clavada en la memoria hasta que decidió convertirla en un mantra. Su cuerpo seguía cambiando. A veces despertaba empapada de sudor. A veces la fatiga le llegaba sin aviso. A veces sentía el pecho oprimido sin razón. Pero ahora conocía esos síntomas. Los entendía y sobre todo ya no se avergonzaba de ellos. Era su cuerpo, su historia, su piel. Había aprendido a tratarlo con ternura, a no juzgarlo, a agradecerle. En el centro comunitario, la clase de costura había crecido tanto que pidieron donaciones para comprar más máquinas. Mujeres de todas las edades se acercaban con curiosidad, algunas sin saber cómo sujetar una aguja, otras con experiencia, pero buscando un espacio donde sentirse vistas. Lucía no solo les enseñaba a coser, les enseñaba a sostenerse, a hablar, a reírse de sus errores sin culpa. Y lo hacía sin darse importancia, como si lo que ofrecía fuera algo pequeño, cuando en realidad era lo más valioso. Una mirada que no juzgaba, una voz que no interrumpía, un ejemplo vivo de lo que significa renacer. A veces, al final de las clases, se quedaban conversando. Una tarde, mientras recogían los hilos y doblaban las telas, una mujer de cabello blanco le dijo: «Tú hueles a otra cosa, Lucía, no a perfume ni a suavizante, hueles a dignidad». Lucía sonrió, bajando la mirada con modestia. No porque no creyera las palabras, sino porque aún se estaba acostumbrando a recibirlas.
En casa, las cosas también eran diferentes. Santiago solía ayudar con las compras y de vez en cuando se sentaba con ella a platicar de la escuela. Valeria mostraba interés por aprender costura, pero más que eso, la observaba con una atención silenciosa, como quien estudia un nuevo idioma, deseosa de hablarlo también. Esteban, en cambio, se había convertido en un espectador. Comía solo, veía la televisión solo y ya no era el eje de la casa. Había intentado en alguna ocasión hablarle con amabilidad, acercarse con comentarios casuales, pero Lucía ya no necesitaba sus migajas. Le respondía con educación, pero sin afecto, sin intención de complacer. Su atención ya no giraba en torno a él. Una noche, mientras ella bordaba una blusa para una de sus alumnas, él se acercó al umbral del cuarto. ¿Te acuerdas cuando cosías mis camisas?, preguntó con una sonrisa torpe. Lucía no dejó de mover la aguja, solo levantó la vista unos segundos. Ya no coso lo que no me sirve, dijo sin enojo. Esteban bajó la mirada y se fue sin más. Había algo en esa respuesta que le dolía más que cualquier reclamo, la indiferencia. Porque el amor se desgasta con gritos, sí, pero muere por completo cuando ya no hace falta. Las semanas pasaban, y con cada una de ellas, Lucía ganaba algo nuevo. Un reconocimiento de la comunidad por su trabajo, una invitación para dar un taller en otra colonia, una tarde de café con amigas, un mensaje de una de sus alumnas que le decía: «Gracias, me diste ganas de seguir». Una tarde de sábado, organizaron una pequeña exposición en la plaza del barrio. Colgaron las prendas que habían hecho: vestidos, camisas, bolsos. Lucía llevó una blusa lila con bordados que había terminado esa misma mañana. Se la puso con orgullo. Caminó entre la gente, saludó a vecinas, recibió abrazos. Esteban la vio desde la distancia, apoyado contra una pared, con los brazos cruzados y los labios apretados. Nadie lo saludaba, nadie lo miraba, y él miró a Lucía como si no pudiera creer lo que veía. Una mujer de pie, sonriendo con la frente alta, rodeada de personas que la admiraban, que la escuchaban, que la seguían. No era la mujer que salía, llorando del baño. No era la que pedía permiso para existir. Era otra, era ella, al fin. Cuando la tarde terminó y recogieron los últimos manteles, Lucía se quedó unos minutos sola, mirando la plaza vacía. Respiró profundo. En ese momento, una brisa le acarició la cara. No tenía perfume, no era cálida, no era suave, pero traía consigo algo que ella reconoció de inmediato. Era libertad. No porque alguien se la hubiera dado, sino porque ella la había conquistado. Lucía no cambió por rabia, no por venganza. Cambió por amor propio, por sus hijos, por su historia, por las que vendrán después de ella. Y mientras caminaba de regreso a casa con el bolso colgado al hombro y la espalda erguida, supo con certeza que el mundo podía oler muchas cosas. Pero la dignidad también huele, y ella, al fin, olía a eso. La historia de Lucía no es solo la historia de una mujer que fue humillada y después se levantó. Es la historia de muchas mujeres que durante años han creído que su valor depende del reconocimiento de los demás. Mujeres que han aprendido a callar para mantener la paz, a sonreír con los ojos apagados, a sostener familias enteras mientras se les rompe el alma en silencio. Lucía representa a todas aquellas que han confundido aguantar con amar y que han postergado su dignidad en nombre de la costumbre, la familia o el qué dirán. Cuando Lucía fue humillada por su esposo por algo tan humano como el olor de su cuerpo, lo que realmente se rompió no fue su orgullo, sino una ilusión, la de que ella debía seguir soportando para merecer respeto. Ese momento doloroso fue también el inicio de su despertar, porque hay heridas que, aunque duelen, nos obligan a ver lo que habíamos decidido ignorar.
Hay silencios que ya no caben dentro del pecho y que un día simplemente se desbordan. El camino de Lucía no fue inmediato ni fácil, no se transformó de la noche a la mañana, porque el verdadero cambio no ocurre con gritos ni con portazos, sino con decisiones pequeñas, constantes y conscientes, como levantarse un día y mirarse al espejo sin bajar la vista, como permitirse llorar frente a otras mujeres sin sentir vergüenza, como decir no por primera vez sin pedir perdón después. Lo más poderoso de su transformación fue que no nació del odio ni del rencor. Lucía no quiso vengarse, no buscó destruir a quien la había hecho menos. Lo que hizo fue mucho más valiente. Se eligió a sí misma, se reconoció, se abrazó desde dentro, entendió que su cuerpo, aunque distinto, seguía siendo suyo y digno, que su voz, aunque temblorosa, tenía valor, que su historia, aunque marcada por el dolor, podía convertirse en un faro para otras. Muchas veces nos enseñan que el amor propio es un lujo, que hay que ganárselo, que hay que merecerlo. Pero la verdad es que el amor propio es un derecho, es el punto de partida, no la recompensa. Y Lucía, al recuperarlo, recuperó también la capacidad de decidir. Decidió trabajar en lo que amaba, compartir su talento, rodearse de personas que la respetaban y poner límites donde antes solo había resignación. Algo hermoso que nos deja esta historia es la importancia de la comunidad, de otras mujeres que escuchan, que no juzgan, que abrazan con la mirada. Lucía encontró en ese grupo de apoyo no solo palabras de aliento, sino espejos. Y al verse reflejada en otras, se dio cuenta de que no estaba rota, solo estaba callada. Y que el dolor compartido se hace más ligero, que la risa compartida también sana. También es imposible no hablar de doña Carmen, una mujer mayor que después de años de silencio decidió romper con la cadena del abandono, que al ver a su nuera vivir lo que ella misma había soportado, decidió no callarse más. Ese acto de valentía, tan simple y tan profundo, nos recuerda que nunca es tarde para alzar la voz, que toda historia puede tomar otro rumbo cuando alguien se atreve a hablar desde el corazón. Y sí, Esteban representa a muchos, a los que creen que amar es controlar, a los que confunden respeto con obediencia, a los que no saben mirar más allá de sus propias necesidades. Pero esta historia no gira en torno a su arrepentimiento, porque ese no es el centro. El centro es la libertad de Lucía, porque ella no necesitó que él cambiara para poder avanzar. Ella cambió por sí misma. Y esa es la lección más luminosa de todas. No esperes a que los demás te valoren para empezar a hacerlo tú. No pongas tu bienestar en manos de quien no sabe qué hacer con él. No guardes tus lágrimas como si fueran debilidad, ni tu voz como si no tuviera peso. Hablar, pedir ayuda, reconocer tu dolor, también es parte de sanar. Cada una de nosotras merece un espacio donde ser vista sin ser juzgada, un lugar donde se valore no solo lo que damos, sino lo que somos, donde podamos decir no sin miedo, donde podamos elegirnos sin culpa. Y si ese espacio no existe, a veces hay que construirlo, como hizo Lucía con hilos, telas y palabras verdaderas. La dignidad no grita, no empuja, no exige. La dignidad simplemente camina con la frente en alto, con los pies firmes, con el corazón tranquilo. La dignidad se nota en el tono de voz, en la forma de decir ya no más, en la forma de estar en el mundo sin pedir permiso. Y sí, como bien dijo aquella mujer del taller, la dignidad también huele. Tiene aroma a libertad, a paz, a justicia emocional. Tiene ese olor limpio de quien ya no se esconde, de quien ya no se minimiza, de quien ya no suplica amor donde no hay respeto. Lucía no es solo un personaje, es un espejo.
Es una puerta, es un recordatorio de lo que somos capaces cuando dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir desde el amor propio. Que su historia nos inspire a revisar la nuestra, a hablar, a sanar, a rodearnos de quienes suman y sobre todo, a recordar que no importa cuántas veces nos hayamos sentido pequeñas, invisibles o agotadas, siempre se puede volver a florecer, porque mientras tengamos voz, mientras tengamos alma, mientras nos tengamos a nosotras mismas, aún hay esperanza. Y eso sí huele a libertad. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.